Buenas noches. ¿Listos para pensar matemáticamente? En este tema vamos a ver ecuaciones. Es algo sorprendente, intrigante, amplio. Así que vamos a pasar con nuestra profesora Ninoska, quien nos va a bien llevar este tema. Pero antes vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estudiar. Te rogamos tu presencia en este curso con la maestra y con cada uno de los alumnos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, queridos maestros? Buenas tardes. Estamos acercándonos ya a la fase final de este curso de matemática. Hoy, como bien nos comentó nuestro hermano Luis, vamos a referirnos a las ecuaciones. Y como suele pasar, y como lo estamos planteando en este curso, más allá de ir directamente a resolver ejercicios o problemas de ecuaciones, consideramos importante construir de manera conjunta con ustedes algunos de los aspectos que fundamentan, en los que se basan los conceptos que después vamos a revisar, en este caso ecuaciones. No podemos llegar al corazón de las ecuaciones si es que primero no hemos revisado y asegurado la comprensión de nuestros estudiantes de algunas cuestiones previas que además son fundamentales. Así que vamos a comenzar. Hablar de ecuaciones siempre nos hace pensar en incógnitas, ¿no? En cuestiones que hay que descubrir, que hay que identificar. Y hay efectivamente muchas formas de hacerlo. Así que vamos directamente a nuestro material. Si es que me ayudan en la cabina de control, por favor. Cuando nosotros queremos hablar de ecuaciones, siempre va a venir a nuestra mente la X, ¿no? La X, y si no es X es Y, y si no es Y es Z, porque asociamos directamente el término ecuaciones y todo lo que implica con estas variables que son efectivamente la incógnita. Pero, como les comentaba hace unos minutos, cuando nosotros queremos llegar a comprender el concepto de ecuaciones, sí necesitamos entender un concepto previo que es el de variable. ¿Qué es una variable? Ahora, les confieso que no puedo divorciar el generar la comprensión, el consenso en comprensión de quienes somos parte del curso, con lo vital que es el poderlo generar en nuestros estudiantes. Finalmente, somos parte de este curso porque lo que estamos aprendiendo aquí o lo que estamos recreando aquí, después va a ser reconstruido en la clase con nuestros niños. Entonces va a haber muchas veces a lo largo de la sesión que yo voy a hacer referencia al pensamiento infantil. Estoy pensando en niños de aproximadamente 9, 10, 11 años y cómo es necesario trabajar en ellos estos conceptos de base antes de dar el gran salto a lo que conocemos como ecuaciones. También le animo, querido profesor, a ir reflexionando sobre su proceso de trabajo, su proceso de construcción de las ecuaciones, usted como aprendiz. ¿Cómo aprendió a resolver ecuaciones? ¿Cuándo las aprendió? ¿Comprendió en algún momento y dijo, era por aquí? ¿O es que la resolución la aprendió de manera mecánica y es que así la ha ido trabajando y así la viene enseñando? Vamos en este proceso de reflexión mientras caminamos a lo largo de la sesión, ¿le parece? Entonces les decía, hay algunos conceptos que sí necesitamos atender, ojo, con detenimiento, con paciencia, con tiempo. Los conceptos abstractos, todos los conceptos matemáticos son abstractos, necesitan tiempo, necesitan varias experiencias, necesitan diferentes situaciones para irse construyendo en la mente de nuestros niños. No podemos pretender que porque te expliqué que es una variable, tú ya construiste la noción de variable. Entonces, partamos de algunas cuestiones básicas. Vamos a partir desde el problema que tenemos frente a nosotros. Dice, el mozo de un restaurante cobra por hora de trabajo 15 soles. Es un mozo muy bien pagado. Adicionalmente, recibe propinas de los clientes, como suele pasar. Necesito saber
cuánto dinero recibe en un día de 8 horas de trabajo. Ok, yo tengo dos datos en esta situación. El primero me habla de cuál es su sueldo fijo, la cantidad, la remuneración que recibe por hora. Y en este caso me dicen que él recibe 15 soles. 15 soles por hora. Eso es fijo, ¿verdad? Independientemente de si se porta bien o se porta mal. Sus 15 soles están claros para él. Pero dice también este dato, este problema, que él recibe propinas. Es decir, a esos 15 soles se les añade una cantidad de dinero que no es fija. Son las propinas que recibe. Y entonces, si yo quiero saber cuánto recibe en un determinado tiempo, en este caso en una hora, yo necesito saber cuánto recibe de propina. Entonces se me genera un verdadero problema, porque como vemos frente a nosotros, hablamos de una cantidad fija, que en este caso son 15, disculpen por favor el error, no es 10, es 15 soles por hora. Esta cantidad es fija, pero tengo una cantidad variable. Por lo tanto, la cantidad de dinero que este mozo va a recibir por cada hora, no la conozco. Y al tener que depender de esta cantidad que es variable, la cantidad que recibe por hora y por tanto la cantidad que recibe en 8 horas de trabajo va a ser variable también. De esta manera yo quiero ilustrar lo que significa el concepto variable. Variable no es la X, no. Variable es esa cantidad que no es fija, que como su nombre lo indica, va a tener variación. Y al tener variación, obviamente va a afectar el o los resultados de cualquier situación matemática que yo voy a querer desarrollar, ¿sí? Esto que para nosotros, quizás a través del ejemplo y sin el ejemplo es muy obvio, para nuestros niños no lo es. ¿Recuerdan cuando en la sesión, hace 2 sesiones atrás, hablábamos de proporcionalidad y decíamos que es muy sencillo a cierta edad operar con cantidades fijas, pero qué distinto es el pensamiento proporcional en el que yo tengo que tener en cuenta a un referente para tener el resultado? Ok, hablábamos de un nivel de abstracción. Aquí también opera un nivel de abstracción, porque no es de manera sencilla que nuestros estudiantes van a construir la noción de una cantidad que va variando y que a la vez va alterando un resultado. Entonces, a partir de allí, permítanme alcanzarles la recomendación de trabajar con nuestros niños, con nuestros estudiantes, diferentes situaciones que les permita jugar con las variables. Porque entonces yo podría decir, bien, si este mozo, en la situación que acabo de proponerles, gana 15 soles por hora más la propina, esta propina podría tener diferentes valores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que el mozo comienza a trabajar a las 9 de la mañana? Probablemente a las 9 de la mañana tenga una propina alta, vamos a suponer, pues están tomando desayuno los comensales y le dejan una cantidad, por ejemplo, de 30 soles de propina. Entonces, esos 15 se suman a los 30 de propina y él va a tener 45 soles. Bien, ¿no? ¿Qué pasa si a las 11 de la mañana él sigue trabajando y como no hay muchos clientes, la única propina que consigue es de 5 soles? Entonces, él va a tener sus 15 fijos más 5 soles y entonces en esa hora solamente va a haber recibido 20. Y yo puedo seguir trabajando este tipo de tablas con mis estudiantes para que ellos se vayan dando cuenta y vayan construyendo esta noción. Hay cantidades fijas y hay cantidades variables que alteran los resultados. A partir de aquí, yo puedo hacer una serie de análisis con mis estudiantes de tal manera que vayan generando la noción de variable. Es muy común que cuando nosotros introducimos el tema de ecuaciones, les presentamos a la X
como variable y les decimos puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, es lo de menos, lo importante es que hay que averiguar qué cantidad es. Y no es el sentido. Lo que los niños tienen que comprender es que esta variable determina el valor del resultado. Es lo primero que tenemos que construir en ellos. Ahora, nuestra situación 2. Un hospital local está realizando un festival para ganar fondos. El costo individual para participar en el festival está dado por la siguiente expresión: 5T más 3, donde T representa el número de boletos que la persona adquiere. Entonces, T va a ser multiplicado por 5 y le pide al aprendiz, evalúa la expresión cuando T vale 1, cuando T vale 8, cuando T vale 10, y de este juego se trata, ¿no? Dar diferentes valores a la variable para ir viendo los resultados, y esto también nos va a permitir que nuestros estudiantes vayan entendiendo las diferentes situaciones con las que podemos encontrar cuando experimentamos acerca del álgebra, porque estamos introduciéndonos a lo que es el pensamiento algebraico. Ahora, algunos ejercicios, ¿no? Vamos a practicar. ¿Cuánto es 6 más x si es que x vale 3? Y si es que vale 6, y si es que vale 8, y si es que vale 10, y si es que vale 100. Si yo tengo 3z, ¿cuánto vale z? ¿Cuánto es el resultado si es que z vale la cantidad que queremos dar? Evidentemente, para poder introducir este tipo de ejercicios, yo voy a tener que explicarles a mis estudiantes que esta cantidad variable, según mi ejemplo, propinas, va a ser reemplazada por una letra. Recomendación didáctica: no utilice la letra directamente. Parta de situaciones como la que les acabo de mostrar y dése el trabajo de colocar propinas. En una segunda, tercera, cuarta situación, cambie propinas por P, si es kilos por K, si son soles por S, si son grados centígrados por C, y poco a poco los niños van a ir dándose cuenta que esa variable, esa letra, está representando una cantidad que tiene variación. Otra recomendación es que cuando ellos hayan ido adquiriendo el uso de las letras como representación de la variable, nosotros vayamos explicándoles cómo se agrupan las letras con los números para representarse las operaciones. Cuando sumo, cuando resto, cuando multiplico, ¿no? ¿Por qué reemplazo el punto por la X para evitar la confusión con la variable X? El uso de los paréntesis. Esto suele ser sencillo de comprender para nuestros estudiantes cuando primero hemos construido el concepto de una manera sólida. Entonces, nos quedamos con un primer tip. Construir la noción de variable requiere varias situaciones y experiencias que permitan a los niños generar la noción y atribuirle el significado. No comience a hablar de ecuaciones si no está seguro que su niño, su niña, ha comprendido el concepto de variable, por favor. Hablando de variables, esto también es fundamental. Todos tenemos cierta intuición matemática. La matemática le llama estimación. Y cuando hablo de estimación, cuando hablo de intuición, me refiero a que en este ejercicio de pensamiento yo puedo darme cuenta qué va a suceder con este resultado cuando la variable aumenta o cuando disminuye. Y eso los niños deben de experimentarlo a tal punto que llega un momento que al ojo se dan cuenta si es que el resultado va a ser alterado a favor o en contra, incrementándose o disminuyéndose. ¿Por qué esto de darme cuenta rápidamente es vital? Porque cuando ellos van a enfrentar problemas, cuando ellos van a enfrentar situaciones más complejas, su sentido desarrollado, su intuición desarrollada les va a cuidar de no cometer errores. Porque cuando aprendemos mecánicamente podemos estar cometiendo un error grave al cambiar signos, por ejemplo, y no lo notamos. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta de ciertas relaciones lógicas que se van tejiendo alrededor de esta variable y del resultado. Eso se tiene que trabajar en primaria. Entonces tenemos algunas situaciones aquí muy sencillas que además a los chicos les divierte mucho trabajar. Situación número 3. Tengo 100 menos x.
Fácil, 100 menos x. La pregunta es, ¿cómo cambia la expresión cuando x se incrementa? Entonces, una situación muy sencilla. A ver, permítanme volver a donde estaba. Mi expresión es 100 menos x. X es una variable, yo le puedo asignar cualquier valor. Nótese que hasta aquí yo no estoy diciendo hay que hallar x. De ninguna manera, no necesito hallar x. Lo que quiero saber es qué va a pasar con esta expresión en la medida que x va aumentando. Entonces, yo puedo pedirles a mis estudiantes, darles ese cuadro e invitarlos a jugar. A ver, empiecen a probar con los números que ustedes gusten. Vamos a suponer que nuestros niños eligen un 1, eligen un 5, eligen un 50 y eligen un 100. En este caso, x está aumentando, se está incrementando. Muy bien, entonces, si x es 1, 100 menos x es 99. En este caso, 95. En este caso, 50. Y en este caso, 0. Cuando x va en aumento, ¿qué pasa con la expresión? Se reduce, ¿correcto? A mí sí es verdad. En la medida que x va aumentando, la expresión se va reduciendo. ¿Y cuál es el logro aquí? Que en la medida que esto se va haciendo de manera reflexiva, nuestros niños, sin que se lo enseñemos, se van a dar cuenta que eso va a pasar siempre que aquí haya una diferencia. Porque lógico, a un valor determinado yo le voy quitando, le voy restando una cantidad cada vez mayor, obviamente el resultado va a reducirse. Este tipo de ejercicios, utilizando adiciones, invirtiendo el orden, jugando con multiplicaciones, genera mucho sentido y mucho pensamiento algebraico del que estábamos hablando antes de comenzar la sesión. Situación número 4, va en la misma idea. Dado 25 sobre x, o dividido por x, igual a 5, ¿cómo cambia x? ¿Cómo cambia esta expresión si x disminuye? Y además tenemos que considerar, en este caso este ejercicio es para primero de secundaria, hay que tener cuidado de que en primaria no se choquen con números enteros si no se han trabajado, y por eso la indicación dice x es mayor que 0, ¿no? Es por eso la indicación. Si solo estoy trabajando con números naturales, es suficiente con presentar la expresión. En este caso me atrevo a poner una división. En el mismo formato, los niños van intentando, van haciendo listas, algunas listas demasiado largas, y se van dando cuenta que hay ciertas propiedades que no importa lo extensa que sea la extensión, la expresión se van a ir cumpliendo. Entonces, no solamente me interesa que mis niños se den cuenta de que una variable es un valor que cambia, sino se van dando cuenta que al cambiar esa variable se alteran los resultados y al alterarse los resultados también se van cumpliendo ciertas propiedades. Eso es lo que tenemos que lograr en este segundo punto, ¿sí? Vamos, bueno, hay algunos ejercicios allí, por tema de tiempo yo no los voy a trabajar, son muy sencillos, son muy simples, no piense que porque los niños están en quinto y sexto se van a aburrir, le prometo que no se van a aburrir, pero hay que seguir haciendo este proceso de reflexión una vez que las tablas están listas, para ver si siempre se cumplen los hallazgos que ellos tienen. Bien, hasta aquí entonces usted ha tenido 2, 3, 4, 5, no sé cuántas sesiones relacionadas al manejo de variables. Luego tenemos que atender un segundo concepto que es tan importante de desarrollarse como el de variable. Hasta aquí no hemos hablado absolutamente nada de ecuaciones. Apenas estamos introduciendo la noción de variación. Ahora, en segundo lugar, tenemos lo que son las expresiones numéricas. ¿Qué es una expresión numérica? ¿Cuál es la relación entre una expresión numérica y una variable y entre una expresión numérica y una ecuación? Allí vamos a terminar la sesión de hoy. Vamos a revisarlo a partir de la siguiente situación.
Arturo encontró 4 canicas y las agregó a las 3 canicas que ya traía en el bolsillo. Más tarde participó en una competencia con sus amigos en donde las triplicó las canicas. Escribe una expresión numérica que modele esta situación sin realizar operaciones. Y aquí hay otra cuestión importante que marcar. Nuestros niños tienen la tendencia a sumar, restar, multiplicar o dividir. Y a querer darse cuenta como dé lugar qué tienen que hacer. Sumo, resto, multiplico, divido, ¿qué tengo que hacer? Necesitamos ir generando en ellos este tipo de procesos que es fundamental. Permítame hacer un paréntesis rápido. El currículo nacional y todos los anteriores, desde el año 2000 en adelante, hablan en matemática de la urgencia que tenemos de lograr que nuestros niños interpreten situaciones de la vida real y las modelen matemáticamente, ¿no? Traducir matemáticamente, modelar, plantear situaciones, observar una situación cualquiera de la vida real y generar matemáticamente la representación de esa situación. Eso, que es matematizar o modelar matemática, es vital, porque si un niño no lo sabe hacer, todo lo demás solamente va a ser cálculo. Esto tiene que ver con interpretar un problema, con plantear un problema. Imagínense, si es necesario entender un problema de solo adición para resolverlo, cuán necesario es entender estos conceptos algebraicos para después poder resolver problemas que nos presentan este tipo de situaciones. Entonces, haciendo ese paréntesis, volvamos a la situación y aquí nos están diciendo no tienes que operar. Lo único que queremos es que plantees matemáticamente la situación. No es nada del otro mundo, es una cuestión muy sencilla. Yo solamente la he elegido para ilustrar lo que pretendemos hacer en la clase. Y entonces dice, Arturo encontró 4 canicas, acá están las 4, luego dice, las agregó, un niño de cuarto, quinto, sexto grado sabe perfectamente que agregar es sumar, las agregó a las 3 canicas que tenía en el bolsillo y dice, más tarde participó en una competencia donde triplicó las canicas que tenía. Entonces, acá se va a generar una situación porque a lo que tenía necesita multiplicarlo por 3. Cuando yo planteo esta situación a mis niños de primaria, ellos no van a saber hacer esto, probablemente. Ojalá no lo sepan, porque entonces empiezan a ensayar una serie de formas de cómo representarlo. Finalmente, lo que yo he logrado al hacer esta expresión es generar una expresión numérica que me está matematizando la situación que tengo escrita. Esto es una expresión numérica. Eso es una expresión numérica. Es algo que me está diciendo cómo puedo operar con los números si es que quiero llegar al resultado. Si yo no logro convertir ese texto en una expresión numérica, no voy a avanzar en álgebra. En realidad no voy a avanzar en ningún área. Entonces, ¿cómo nos podemos atrever a enseñar ecuaciones si primero no hemos trabajado con nuestros niños este tipo de ejercicios? Ahora, como nos damos cuenta, aquí no hay ninguna variable. Todos son números. Esto es una expresión numérica que está muy relacionada con la aritmética y lejos del álgebra. Pero si yo no trabajo el pensamiento de mis niños en este nivel, voy a ser muy malo de introducir variables que lo único que van a hacer es confundirlos. Entonces yo tengo que lograr que ellos sean capaces de generar expresiones numéricas de este nivel primero, antes de introducir expresiones numéricas que van a incluir variables. Es otra recomendación sumamente importante. Otra cuestión, generar expresiones numéricas no es fácil, y menos si es que ellos no han estado acostumbrados a resolver problemas aritméticos de diverso calibre. Si nuestros problemas desde primero de primaria hasta tercero o cuarto han sido problemas tipo, les prometo que van a sufrir mucho, porque se pierden. Entonces, la recomendación, si usted enseña primero, segundo, tercero, no les dé problemas tipo, juegue con las palabras, juegue con las situaciones e invítelos a generar este tipo de expresiones. Se lo van a agradecer. Bien, alguna situación más en la misma línea.
¿Cuál expresión es 7 veces mayor que la expresión 596 más 88? En este caso es una adición, que es una expresión, y queremos ver la representación de 7 veces más que 596 más 88. Ahora, en este caso yo tengo alternativas. ¿Por qué pongo la situación 5 abierta y la situación 6 con alternativas? Que ahorita usted la va a ver. Porque usted tiene que trabajar en el salón esas dos formas. Dejar situaciones muy abiertas para que los chicos prueben, ensayen, intenten, justifiquen sus ensayos, incluso sus errores, y una vez que ellos ya van asumiendo y reconociendo la noción, recién usted les va a plantear situaciones como la que le estoy planteando en el número 6, donde ellos van a contrastar respuestas y decir por qué es esta y no esta. En esa defensa de su respuesta, usted está trabajando la cuarta capacidad que tiene que ver con argumentar y justificar sus procesos. En este caso, son 3 opciones. 7 por 596, entre paréntesis, más 88. La B, 7 por la adición, que no está agrupada. Y el caso C, 7 por la adición agrupada. Los niños discutirán, dirán cuál es la correcta. Usted ya tiene la correcta. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? Ok. En este caso, ¿cuál es la expresión? ¿Cuál de estas expresiones es 7 veces mayor que la expresión 596 más 88? 7 veces mayor. ¿De qué operación me está hablando? 7 veces más. Cuando hablo de veces, 3 veces 4, 5 veces 8, 7 veces 3, estamos hablando de multiplicación, ¿correcto? Y entonces me pregunta, ¿cuál expresión es 7 veces más que la suma de 596 más 88? Entonces yo me imagino tener que sumar 596 más 88 y multiplicarlo por 7, ¿correcto? ¿Cómo planteo eso matemáticamente? La opción A definitivamente no es, porque en la opción A yo solamente estoy multiplicando el primer sumando, 596. No es eso lo que me pide la situación. En el segundo caso, estoy haciendo lo mismo que en el primero. Está sin paréntesis, pero todos sabemos aquí que cuando yo tengo operaciones combinadas, una multiplicación y una suma, yo primero multiplico. No tendría por qué poner el paréntesis. Y en el tercer caso, esa sería la expresión porque estoy multiplicando a la suma de esos dos sumandos que me muestran. Este tipo de alternativas hay que sacarles el jugo con nuestros niños pidiéndoles explicaciones. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y si yo digo que es la A y tú dices que está mal, ¿por qué está mal? Allí generamos pensamiento matemático. Sigamos avanzando. Vamos a ver, situación 7. Seguimos desarrollando la noción de lo que es construir expresiones numéricas. ¿En dónde podemos poner paréntesis en la siguiente expresión para hacerla equivalente a 80? Miren, sigo trabajando expresiones numéricas, ahora el ejercicio es diferente. Parto de una expresión que ellos tienen que afinar porque la expresión ya está puesta. Y lo que quiero es que ellos se den cuenta qué hago para que me dé 80. Entonces, tengo dos opciones, 19 menos 3 y eso por 5 y 19 menos 3 por 5. Bien, yo tengo que llegar a 80. A ver, damos 30 segundos. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, mucho, mucho. ¿Cuál es la respuesta? A ver, desde la cabina de control estamos tomando examen aquí. A ver. Un niño me dijo A, porque este ejercicio lo hemos trabajado en algún momento con niños de, para no mentir, quinto de primaria. Me dijo A, 19 menos 3 por 5, porque 19 menos 3 es, ¿cuánto es 19 menos 3? 16. ¿Cuánto es 16 por 5? 80. ¿No es cierto? Es 80 porque 16 por 10 es 160 y la mitad de 160 es 80. 16 por 5 es 80. Y me dijo la A. ¿Pero qué es lo que había hecho este niño? Miren, miren aquí. Hizo esto. 19 menos
3. Ok, me doy cuenta que es 16, 16 por 5 y operó, ¿correcto? Si yo no me daba cuenta, le decía, muy bien tu respuesta, excelente, porque claro, otro por allí dijo 3 por 5, 15, 19 menos 15, 4, esa no es la respuesta. Pero pregunté, ¿alguien logró el mismo resultado de una manera diferente? Y un niño me respondió lo siguiente, y esto es real, esto no es ficción. Me dijo, no puede ser la B, Miss, porque si en operaciones combinadas, en la multiplicación yo ya no le tengo que poner paréntesis. Eso está por gusto, es la A. No operó nada. De lo único que se dio cuenta es que los paréntesis en la opción B estaban de más, porque están de más. Si es que la operación tendría que aplicarse de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿vale su razonamiento? Sí. Alguien podría decir, ya, pero yo lo puedo poner para distraerte, también. Pero miren todo lo que nuestros chicos pueden identificar cuando se trata de llevarlos a un proceso de reflexión. Finalmente, la intención es seguir trabajando con ellos esta habilidad de expresar de manera numérica una situación. En la misma lógica, ¿en dónde podemos poner paréntesis en la siguiente expresión para hacer el equivalente a 29? En esa misma lógica no tiene sentido ponerle entre el 35 y el 17 porque no cambio ningún orden. Tengo que colocarlo entre el 17 y el 11 para que la operación funcione. ¿Okay? No pierdo más tiempo aquí porque hay mucho más que compartir. A mis niños yo les tengo que enseñar con mucha paciencia, en muchas oportunidades, a escribir de manera numérica este tipo de expresiones, ¿no? 3 más que X, el producto de 8 y K, 6 disminuido en 4, etcétera, etcétera. Para eso podemos ir generando con ellos un cuadro similar al que tienen frente a ustedes. Miren, démonos cuenta de que el cuadro no se lo presentamos al inicio para que ellos lo tengan como referencia, no. Yo voy planteándole diferentes situaciones y en la medida que ellos ensayan y comprueban sus respuestas, vamos completando este cuadro. ¿De qué se trata el cuadro? Están las 4 operaciones aritméticas que conocemos, adición, sustracción, multiplicación y división, y vamos identificando algunos términos o palabras asociadas a estas operaciones. Hay algunos que ellos ya conocen y ya manejan, pero hay otros que necesitan ir incorporando. Incrementar, añadir, aumentar, disminuir, etc. Y podemos ir colocando al lado derecho las expresiones algebraicas que corresponden a esas operaciones. Ese cuadro está incompleto, por eso es que le he puesto puntos suspensivos, ¿no? Puede haber muchas otras formas de expresar numéricamente situaciones. Bien, otra forma de trabajar con nuestros niños, esta generación de expresiones numéricas, ya es a través de problemas, ¿no? Felipe recibió un premio de una cantidad de soles en un torneo de ajedrez. Si para participar en el torneo pagó una inscripción de 100 soles, ¿cuáles fueron las ganancias netas de Felipe en el torneo? Y lo que le pido como maestra es, escribe la expresión numérica, no resuelvas la operación. Hay que ser muy incisivos en eso. Ahí a veces sufrimos con los que están desesperados por encontrar el número, la respuesta. En este caso, la expresión que corresponde es x menos 100. Hay un ejemplo más en la situación número 9. Y ahora vamos al corazón de la sesión de hoy. Llegó el momento de poder relacionar variables, expresiones y ecuaciones. Nos damos cuenta que hemos ido construyendo y colocando los 2 cimientos fundamentales antes de introducirnos al concepto y al océano maravilloso que son las ecuaciones, porque van a ser la puerta de ingreso a ese mundo maravilloso también llamado álgebra. Si nosotros vamos despacio, nuestros niños van a amar el álgebra. Si nosotros los atropellamos, ellos se van a defender. Y no les va a gustar y no la van a aprender. Además, un profesor de secundaria difícilmente va a tener la paciencia de mostrar muchas situaciones para generar estas nociones bien, primero. Bien, entonces lo he dejado anotado porque quiero que ustedes lo tengan como referencia.
Cuando hablamos de pensamiento aritmético, cuando hablamos de aritmética, estamos trabajando con números, con cantidades, ¿no? Números. Cuando hablamos de álgebra, estamos trabajando con variables. Cuando hay una variable, estamos introduciéndonos a este tipo de pensamiento que, como su nombre lo dice, va a tener multitud de formas para encontrar el o los resultados. Ahí tenemos una expresión x más 5. Está introducida ya la variable, en este caso x. ¿Qué son entonces las variables? No son números fijos, pueden cambiar sus valores y estas pueden estar presentes en las expresiones numéricas. Es decir, hay expresiones numéricas con variables y hay expresiones numéricas sin variables. La expresión numérica no es exclusiva del álgebra. Desde que el niño empieza a escribir 2 más 2 en primer grado, ya está haciendo uso de las expresiones numéricas. En quinto, en sexto, les presentamos el término para que lo conozcan. Ahora, ¿qué son entonces las expresiones numéricas? Son un conjunto de símbolos que me están expresando un valor. Una expresión numérica no tiene un igual. Hasta aquí no estamos hablando de ecuaciones. Si la expresión numérica tiene una variable, su valor va a cambiar en función al valor de la variable. Entonces tenemos expresiones numéricas ligadas hacia la aritmética y expresiones numéricas ligadas al álgebra cuando tienen una variable. Si usted ha trabajado bien los dos primeros conceptos, el día que les explique esto a sus niños, ellos van a estar felices porque le están entendiendo. Y si usted ve una cara de felicidad y si usted ve claridad en sus ojitos y dice, sí, te estoy siguiendo, entonces y solo entonces usted introduce el término ecuaciones. Si no, no, porque los va a marear. Entonces la pregunta que cae por su propio peso es la expresión que tenemos frente a nosotros, 5 más 3 es igual a 6 más 2. Eso no es una ecuación. Me traicionó aquí la animación. Respóndase antes de seguir avanzando. ¿Esa es una ecuación o no es una ecuación? 5 más 3 es igual a 6 más 2. Hay quienes dicen que sí y quienes dicen que no. Ajá. ¿Y por qué no es una ecuación? A ver, me siguen aquí. Cuando no, porque no hay variable. Ese es un perfecto error. Porque una ecuación en esencia es una igualdad entre dos expresiones numéricas. Si yo no he generado el concepto de lo que es una expresión numérica, ¿cómo me va a entender mi niño cuando le digo una ecuación es la igualdad entre dos expresiones numéricas? No me va a entender. Ahora, ¿una ecuación tiene que tener variable? No. Cuando una ecuación tiene una variable, esa es una ecuación algebraica, porque básicamente una ecuación es una igualdad. Ahora, es verdad que por un tema de uso y costumbre, nosotros hemos asociado las ecuaciones con variables. Pero antes de entender la ecuación en su manejo con uso de variables, mi niño necesita entender la igualdad. Esto es lo primero que tengo que construir. Es cierto que yo no construyo el concepto de igualdad entre dos expresiones en quinto de primaria. Yo lo trabajo desde primero de primaria, cuando le digo ¿cuánto es 2 más 2? 4. ¿Y cuánto es 3 más 2? 5. ¿Y 3 más cuánto es 8? Va contando, va restando, va intentando, más 5. Estoy trabajando el concepto de igualdad. Es vital que mis niños hayan construido desde muy pronto la noción y lo poderoso que es este símbolo, igualdad. Entonces, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una proposición, es una afirmación, es un enunciado que me está diciendo que hay dos expresiones numéricas que son iguales, es decir, que tienen el mismo valor. Ahora, cuando una ecuación efectivamente genera o me muestra esa igualdad en los valores de las expresiones, esa es una ecuación, voy a llamarla y bautizarla así como que verdadera. Si es que una ecuación
no cumple el criterio de igualdad, esa no es una ecuación, es una ecuación falsa, por decirlo de alguna forma. Y entonces, cuando yo introduzco una variable, en este caso yo puedo reemplazar cualquiera de los números allí por una variable, yo podría decir aquí que x más 3 es igual a 6 más 2. Yo tengo una ecuación que en este caso se convierte en una ecuación algebraica por la presencia de esta variable. Ahora, si nosotros, insisto con esto, y si lo podríamos hacer un GIF para que nadie se olvide, si yo no he trabajado con mis niños aritméticamente estrategias de cálculo para obtener y mantener la igualdad en aritmética, ellos van a sufrir demasiado para tratar de encontrarla cuando yo introduzca variables. Porque entonces caemos en la terrible tentación de pensar que la única forma de resolver una ecuación es despejando la variable. Y voy a mostrarles con algunos ejemplos que no es necesario. En muchos casos, sobre todo en primaria, no es necesario despejar la variable para poder encontrar el valor de la variable para que la ecuación se cumpla. Entonces, su primer interés y su primera obsesión pedagógica tiene que ser que los niños trabajen muchas dinámicas, mucha práctica para mantener una igualdad y en este caso en ausencia de números. Que puede ser este, que puede ser aquel, que puede ser aquel otro, puede ser con adiciones, con sustracciones, con multiplicaciones, con divisiones. Y si nos damos cuenta, esos son los problemas PAEB. Cuando trabajamos problemas de estructura aditiva, nos damos cuenta que los diferentes tipos de problemas PAEB no son otra cosa que diferentes situaciones que van a obligar a mi niño a pensar ¿y qué pasa si falta este? ¿Y qué pasa si falta este? ¿Y qué pasa si falta este? ¿Cuándo sumo y cuándo resto? Y lo mismo sucede en la estructura multiplicativa. Entonces, trabajemos este tipo de ejercicio con cálculo mental, con números naturales, con fracciones, con decimales. Y si a este ejercicio de cálculo mental nosotros después le añadimos un tiempo de trabajo para que el niño genere la noción de variable, después va a correr con las ecuaciones. Yo se lo aseguro, no va a tener ningún problema. Así que démosle el tiempo que la didáctica nos recomienda tener antes de introducir las ecuaciones como las entendemos, ¿no? Las ecuaciones algebraicas. Entonces, en una ecuación algebraica como la que tenemos aquí, debemos averiguar el valor o los valores de la variable para que la ecuación sea verdadera, para que la igualdad se cumpla. Ese es el desafío y eso es lo que le tenemos que decir a nuestros niños. No es despejar la variable lo que me importa. Lo que me importa es asegurar la igualdad. El método, hay muchos métodos, pero lo importante es mantener la igualdad. Así que, habiendo dejado claro esto, miren las diferentes formas que yo puedo trabajar ecuaciones sin despejar variables, que además de ser otras formas de mirar las ecuaciones, van a permitirme como maestro generar flexibilidad de pensamiento. Allí yo estoy trabajando ecuaciones y no estoy despejando variables. Selecciona todas las ecuaciones para las cuales A es igual a 8 es la solución. Y es muy sencillo, no me van a decir que no. A más 11, 8 más 11 es 15, no. 1 es igual a 8 sobre 8, sí, ahí yo tengo una ecuación. 15 más A es igual a 23, 15 más 8 es 23, sí. 42 es igual a 7 por 8, no. 8 menos 5, el valor 8, ¿no? Menos 5 es igual a 3, sí. ¿Es difícil? No. ¿Genera pensamiento algebraico? Sí. ¿Esto le va a servir cuando se encuentre con terremotos algebraicos? Sí. Porque lo que estoy haciendo es generando la noción de variable. Varía, cambia y hay diferentes formas de expresarla. ¿Por qué utilizo números pequeños? Porque no quiero que se demore calculando. Quiero que comprenda, en este caso, no solo la función de la variable, sino de las distintas maneras en que yo puedo mantener la igualdad. Con este mismo ejercicio yo le podría decir,
plantea diferentes ecuaciones en las que se cumpla que la variable tal tenga tal valor. Y los chicos empiezan a generar esas ecuaciones. ¿Estamos despejando variables? No. ¿Estamos trabajando ecuaciones? Sí. Otra forma de hacerlo, y aquí entro un poquito ya en la cuestión de habilidad operativa, vamos terminando. ¿Cuál valor de x? Tengo que encontrar el valor de x, hace que 14 sea igual a 11 más x octavos. Si un niño de primaria ve esto, dice, ay, ya está difícil, porque ya hay fracciones, o ya hay una división. Y probablemente en un método clásico, yo voy a tener que enseñar el procedimiento a mis estudiantes, ¿no? 14 es igual a 11 más x sobre 8. Como tengo que despejar la variable, 14 menos 11, porque está sumando, entonces pasa restando, es igual a x sobre 8, 14 menos 11 es 3, y como tenemos paciencia, encima lo hacemos pasito por pasito, ¿no? Y los niños que son más veloces nos dicen más rápido, más rápido. Este que está dividiendo pasa multiplicando y entonces 8 por 3 es igual a 24 y el valor de x es 24. ¡Wow! ¡Qué aburrido! Si mi niño ha generado habilidad de cálculo, me va a decir, a ver, yo tengo ahí 14 que es igual a 11 más algún número. ¿Qué número sumado más 11 es 14? 3. Entonces, ¿qué número divido por 8 para que me salga 3? A 8 por 3, 24. Mis es 24. Esa es la diferencia de tener habilidad operativa y de comprender el sentido de una ecuación cuando hemos desarrollado primero el concepto de expresiones numéricas, ¿ok? Entonces, en este caso, sin necesidad de hacer todo este rollo, un niño de sexto grado sin ningún problema puede resolver una ecuación de este tipo. Bien, el típico, esto está de moda, esto es muy bueno, esto es súper positivo, utilizar una balanza para representar de manera gráfica una ecuación, ¿no? Esta balanza tiene el peso equitativo en ambos lados, tiene 4, 5, 6, 7, 10 cubitos hacia el lado derecho, a nuestra derecha, y 3 cubitos hacia el lado izquierdo, más una cantidad, una masa que no conocemos, cuyo valor no conocemos. Por tema de tiempo no voy a plantear algebraicamente esto, estoy segura que usted lo hace. Básicamente lo que yo voy a poner es x, que es el valor que no conozco, más 3 es igual a 10, y lo que típicamente se enseña, ¿no? Para poder encontrar la igualdad, yo tengo que quitar esos 3 en los dos lados, quito 3 en el primero, quito 3 en el segundo, y entonces x es igual a 7. Y esto justifica este cambio de miembro del lado con la operación inversa. Eso es lo típico, pero a donde quiero llegar es que yo no puedo utilizar esta balanza si primero no he construido los fundamentos necesarios para comprender qué es una ecuación en sí misma. Si usted ya pasó por la balanza, usted ya hizo esa experiencia con sus niños, estamos muy bien, y hay otras formas de trabajar las ecuaciones. La imagen de la balanza, en este caso, miren que es una balanza atípica, representa una ecuación balanceada. Encuentra el valor de g que hace verdadera la ecuación. Ahí lo único que hace el niño es decir, claro, tengo 30, tengo 26, ¿qué me falta? 4. ¿Estoy trabajando ecuaciones? Sí. ¿Estoy despejando variables? No. ¿Estoy utilizando cálculo mental? Sí. Otra forma, utilizando el método de barras. La imagen de la balanza representa una ecuación balanceada. Encuentro el valor de Q que hace verdadera la ecuación. Tengo a un lado 24, al otro lado varias Qs, y lo que mi niño va a hacer rápidamente es contar cuántas Qs hay e identificar el valor que tiene que tener para que multiplicado por 8 sea 24. En este caso es 3. ¿Por qué lo estoy planteando así? Porque también puedo trabajar ecuaciones desde modelos gráficos. Y finalmente, hay más. Voy a terminar con esta. Este tipo de ecuaciones suele asustar a algunos niños, sobre todo si es que no han construido las cuestiones previas. Y por un tema de tiempo, no voy a resolver despejando la variable esta ecuación.
he visto procesos bastante largos. Y miren, bajo todo lo que les he comentado en esta sesión, yo digo algo bien simple. ¿Cuánto tiene que valer m para alcanzar 3/4 si ya tengo 1/4? Si ya tengo 1/4 y tengo que lograr 3/4, m vale 2/4. No sumé, no operé, no despejé, mi razonamiento es el mismo. Y si a eso le añado claridad en tema de fracciones equivalentes, nuestros niños van a ser casi súper poderosos trabajando ecuaciones. Los dejo, queridos profesores. Gracias por su atención. Hasta pronto.